las personas que tienen familiaridad con esta novela me terminarán lanzando un ladrillo. Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers, con una novela que es horriblemente difícil de reseñar. Lamentablemente tiene partes tan negativas como tan positivas, pero si empezase por cualquiera de los lados, seguramente las personas que tienen familiaridad con esta novela me terminarán lanzando un ladrillo. Así que desde el momento número 1 les pido un poco de paciencia. ¿Y de qué novela hablo? Les hablo de la novela llamada 2013, Dawn of the War, o Día del Juicio Final. Una historia que entra en acción, fantasía para adultos, romance, ciencia ficción y relación chico y chico. Ya estamos acostumbrados a que eso se ve por el canal. Escrita por Fei Tianyi Xian, lo estoy pronunciando mal y soy consciente, contando con 3 volúmenes, o lo que se puede traducir a 73 capítulos. Una historia que además cuenta con una adaptación ilustrada a manhwa y asimismo con una serie animada por Tencent. Advertencia: los siguientes diseños para el dibujo han sido tomados de una combinación de estos dos últimos productos. Lo que van a escuchar a continuación es completamente inimaginable, pero jamás creí en mi vida hacer un tutorial de cómo se debe de leer un libro. Quiero empezar diciendo que hay historias que están escritas con un fin muy específico, sin llegar a encasillarse en un género o simplemente tratando de remarcar un punto. Un ejemplo fácil sería una historia de hace unos años que se hizo escuchar bastante en las redes, que era algo como El mundo de los sabías, donde sí, el primer capítulo estaba repleto de la palabra había. Ese relato, en esa ocasión, se podía entender que trataba de justificar su propio título. Ese sería un ejemplo de una historia que no necesita ser explicada, creo yo, para poder entrever su objetivo. Aunque hay historias que prefieren no ser explícitas con lo que están demostrando, con la esperanza de que llegue al lector adecuado y pueda sacar la reflexión correcta. Uno de esos textos que podría mencionar sería Los espejos de Fabia. Si uno no tiene la suficiente paciencia para leer eso, uno podría creer que simplemente es una exposición de vejaciones hacia una persona. Con estos dos ejemplos sobre la mesa, pongo la siguiente pregunta: ¿con qué fin se ha escrito un libro? Y en todo caso, cuando una lectura no es completamente de nuestro agrado, esta pregunta debería aparecer por nuestras mentes. ¿Con qué objetivo está escrita esta historia? Y para tratar de acompañar esta pregunta, ¿con qué elementos está escrita? Obviamente esto parece ridículo de saber antes de meterse a leer un libro, ¿por qué debería ser tan complicado? Pero esto nos puede ayudar a apreciar verdaderamente la historia. ¿Y por qué saco a relucir todo esto? Porque Doomsday, esta novela, está escrita con una combinación de narración lineal y lo que sería un diario o bitácora, donde en cada espacio de cada entrada del mismo solamente se narra un suceso que represente a la entrada en sí, tratando de ser un poco más explicativo, pero sin serlo demasiado, porque recordemos que es un diario, o una bitácora, como quieran tomarlo. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque como lectora que empezó esta historia con muchas otras personas, llegamos a una misma conclusión. Es muy fácil abandonarla, porque en unos inicios la propia historia se vende como una historia de narración lineal, no como un diario, no en ese formato. Más bien se toma el formato de diario como un plus dentro de la narración. Cuando uno empieza a leer esta historia como lo que está planteado, una bitácora, un registro, muchas metidas de pata dentro de toda la novela son obviadas porque son sobreentendidas. Un diario, una bitácora, un registro no está escrito tan detalladamente como lo sería un narrador en tercera persona, en primera persona u omnisciente. Solamente tiene frases cortas que tratan de ser lo más explicativas, a la vez de que trata de mantener el hecho de que es un diario. Solo pregúntense ustedes mismos, cuando tuvieron que escribir un diario por X y Z razón, ¿no anotaron cada movimiento, cada pensamiento que tuvieron a lo largo de un día? Tal vez solamente lo más relevante, o incluso no anotaron nada. Pues sí, eso es lo que hace el formato diario dentro de las historias. ¿Puedes narrar con este formato? Sí, hay historias que están narradas así y que uno puede llegar a disfrutar sin sentir que se está perdiendo de mucho. Y tú, como lector que quiere tratar de sumergirse a esta novela de Doomsday, necesitas saber por qué. Ya lo explicaremos más a fondo. Así que empecemos a hablar por la trama. Después de nuestra larga introducción, ¿de qué se trata esta historia?
el 2012 ha estallado lo que podemos llamar el apocalipsis zombie, iniciado en un pequeño hospital y registrado como una propagación de rabia canina. Rápidamente se expandiría por todas las ciudades y a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno a cargo, es inevitable la propagación masiva de este virus, amenaza o de lo que sea. La única verdad que existe aquí es que realmente llegó el fin de los tiempos. Y aquí empieza nuestra historia. El protagonista, junto con su expareja, deberán emprender un viaje con tal de poder salvarse a sí mismos, donde conocerán a otra par de coprotagonistas y muchos otros personajes que los acompañarán en su búsqueda de supervivencia. Y esa es la idea central de este texto. Cosas positivas a remarcar. La idea es buena, porque toma el enfoque un poco más realista de este tipo de historias. Los zombies, los seres humanos, son solamente eso, no tienen superpoderes, como en otro tipo de historias. Y la historia trata de empezar desde el punto en el cual inicia la propagación del virus, con personas completamente normales y que no estaban preparados para el mismo. Expuesto esto, solamente pueden aferrarse a la seguridad de los números. Pero en el fin de los tiempos no todas las personas son útiles. Y eso es algo que la trama maneja de forma interesante. Maneja puntos un poco cuestionables sobre la fe, el patriotismo, la mano de obra humana. Toda la trama está puesta en frases cortas. Las frases cortas significan movimiento. Hace que el lector esté totalmente concentrado en de que va a suceder algo que va a ser demasiado movido, lleno de acción. Pero esto es en todo momento. Incluso en los lugares donde trata de formar drama, suspenso, expectativa, mantiene ese mismo formato. Las frases son cortas constantemente y por ende los conectores de las frases casi no existen. No entorpece la lectura, pero te hace pensar realmente qué estoy leyendo y por qué pareciera que fuera un dictado rápido. Y ahí es donde entra el tema del diario y bitácora. Cuando uno comprende que simplemente esas partes se entienden porque están puestas en un diario y el resto lo rellenas tú como lector. Es un poco subjetivo, lo sé, pero cuando tomas la novela desde ese punto, te agrada. El límite ahí es tu cabeza. Si la leemos de forma lineal, una trama e historia demasiado rápida que no es desarrollada y que parece sosa e insulsa. Si la leemos como un diario o una bitácora, una historia con las pausas necesarias y la interpretación por parte del autor. Pasemos al lado de los personajes. Sufren del problema de que esto está escrito como un diario, pero se niega a aceptar que es un diario, por lo cual se insertan una infinidad de personajes que se supone que el protagonista ya conoce, pero recordemos que nosotros no los conocemos, así que sí, aparecen un montón de personajes que no sabemos quiénes son. No sabemos qué pintan en eso, y en el momento en el que la trama trata de jugar con estos personajes, si les pasa algo no llegamos a sentir nada, porque el mismo observador, que es el protagonista, el que está escribiendo esto, supuestamente, no describe nada. Llegaba momentos en la historia en la cual realmente leía el texto y era de se murió, siguiente. Tal vez los que trataron de ser mejores puestos son los principales, porque ni siquiera los coprotagonistas, la pareja secundaria, realmente lo vale, porque recordemos todo de nuevo, esto es un diario escrito por el protagonista y es ahí donde el autor a fuerzas mezcla la historia lineal, la narración lineal, omnipresente, pero mezclada con diario, así que con el único fin de tratar de explicar a los personajes que olvidó todo el tiempo. Volviendo al tema de los protagonistas, a pesar de que estamos en un ambiente apocalíptico de zombies, habría que remarcar la relación un poco más madura que podrían llegar a tener y exponer nuestros protagonistas. A ratos y a ratos no. Es una mezcla extraña, la verdad. Pasando al mundo. Hace falta que tenga que decirlo. Es un mundo apocalíptico, de zombies. Hasta la mitad del libro no sabemos cómo chunches son los zombies. Simplemente dicen zombies. O sea, me los imagino al estilo clásico, a tipo Left 4 Dead o The Walking Dead. ¿Qué zombies estamos hablando? Y creo que esa es la parte que más decepciona esta historia, porque es una novela de zombies. Tú quieres leer sobre zombies, pero no hay zombies, o no los explican ni lo muestran. Y ahí sí es frustrante. Y ahí es donde recordamos que esto está escrito en un formato de diario. En el diario es muy probable que no pongas de cómo se veía tan horrible y espantosamente el zombie
que te iba a devorar. Tal vez solo coloques de que pudiste huir de ahí. Y entonces, automáticamente tu cerebro lo justifica y justifica a la historia. ¿Eso era lo que quería el autor? Honestamente no tengo idea porque trató de mezclar dos cosas que obviamente no iban de la mano y no les resultó tan bien. Pero, algo que sí habría que mencionar es que los pocos zombies que el autor decide describir apartándose del formato de diario son interesantes. Sí, repito, no son los zombies que estamos acostumbrados a leer en otro tipo de historias, llenos de poderes y magia y bla 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 bla. Y aunque solamente son 2 o 3 que el autor llega a explicar de forma detallada, realmente son descripciones acojonantes que te demuestran que el autor sí puede escribir algo bueno. Ese tipo de momentos donde el autor decide alejarse de esta extraña combinación es donde las descripciones o los monólogos son prácticamente hermosos. Muestran y nos ponen en una situación específica. ¿Quieres tener el sentimiento de patriotismo? Ahí lo pone. ¿Quieres tener el sentimiento de traición? Ahí lo pone. ¿Quieres sentirte un fucking dios? Ahí lo pone. Pero obviamente son momentos muy escasos dentro de la historia. Y como último añadido respecto al mundo, no voy a mencionar cómo ni dónde. Si eres una persona que sabe sobre la teoría de cuerdas, te voy avisando que sí, va a aparecer por aquí con mucha mezcla de espiritualidad y deidad y otras cosas supernaturales. No te lo tomes tan a pecho. Esto menciono porque sí, hay personas que cuando aparecen ese tipo de teorías en los libros explotan su cabeza. No me pregunten por qué, explota su cabeza. Y para finalizar, ¿qué les puedo decir? Doomsday es una novela que fácilmente puedes llamar que es malísima o que es buena. Curiosamente está en ambos extremos. Si tú la consideras desde un principio como una narración lineal, es espantosísima. Muchas cosas se contradicen entre sí, hay una obvia y clara manipulación del guión, no existen conectores de frase a frase, hay algunas situaciones que ni siquiera se terminan de entender por la acción y el tiempo, y el mundo pareciera completamente vacío con un par de personajes actuando sobre una pantalla verde, donde tampoco son emotivos ni entrañables, solamente son sosos y hasta planos. Y está el otro extremo, considerándolo que es una gran historia. Y me voy a apoyar un poco más en este punto. Y obviamente es una gran historia si tú sabes de antemano cómo tienes que leértela, cómo tienes que digerirla. Es una historia que es un diario que trató de ser manejado con narración lineal. Va a tener sus fallos, sí, pero los espacios de entrada de diario a entrada de diario son solamente momentos para explicar pequeños puntos de acción importante. Muchas cosas que mencioné en el lado negativo son obviadas porque es un diario, no podemos pedirle mucho a ese tipo de texto. Nosotros lo sabemos, nuestra cabeza lo sabe y directamente al momento de leer se plasma, lo que nos deja una historia bastante activa, con altas y bajas, sobre el origen de un apocalipsis y su fin. Aunque también podría justificar la puesta de escena de varios elementos por la fecha en la que fue publicada. Pero pienso que eso sería muy bajo para una novela. La recomiendo si tienes suficiente paciencia para poder agarrarle el hilo y el ritmo de esta historia. Si estás familiarizado con las historias temáticas zombie, tal vez esta podría darte un aire fresco. No me arrepiento de haberla leído, pero honestamente no la volvería a leer. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Si tienes alguna novela que quieras ver reseñada por el canal, solo déjalo en la caja de comentarios. No tengo idea por qué cuando comentan no me llega la notificación del comentario y solamente me doy cuenta cuando entro para publicar video y ya pasó demasiado tiempo y ya me da pena ajena contestar tan tarde. Sin más que decir, recuerden separar la realidad de la ficción que sí es posible. Yo soy Delet y me despido. Bye bye.